Hace años, uno de los golfistas más famosos del mundo fue invitado a Arabia Saudita. El rey lo invitó personalmente para participar en la apertura de un campo de golf que él, el rey, había construido. Fue un evento muy grande para todo el país, un evento elegante y de gran lujo. Atención especial que muchos habían visto. El rey trató al señor Palmer con mucho respeto. Al final de la visita y al final de que este famoso golfista americano fuera a Arabia Saudita, el rey le preguntó a él: ¿qué puedo hacer yo por ti? El señor Palmer era un hombre simple y un hombre humilde. Y a él le gustaba colectar palos de golf. Y entonces Arnold Palmer simplemente le dijo al rey: me gustaría un palo de golf. Pasaron unos días y regresó a Estados Unidos y pensó: tal vez me va a mandar un palo de golf de oro completo. Algunas personas dicen que estas personas son de las más ricas en el mundo. 5 días pasaron y llegó una carta especial al nombre de Arnold Palmer. Cuando la abrió, recibió el golf que quería, pero no era un palo de golf. El rey de Arabia Saudita le había comprado todo un campo de golf de 500 acres. Nosotros muchas veces pedimos poco porque pensamos poco. Nos conformamos con oraciones pequeñas porque no creemos que Dios quiera hacer algo grande. Si un rey terrenal, limitado y humano puede ser generoso, cuanto más tu Padre Celestial. Pero Dios no da basado en lo que tú mereces. Dios da basado en quien Él es. Estaba esta mañana simplemente leyendo en el libro de San Mateo cuando Jesucristo va a Juan el Bautista y le dice: Señor, Juan, ¿me puedes bautizar a mí? ¿Recuerdan la respuesta que Juan le dio a Jesucristo? Yo no soy digno de bautizarte a ti. Tú eres el Cordero. Pero Jesucristo no le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara porque Juan era digno de bautizar a Jesús. Jesucristo le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara porque Dios lo había llamado a ese llamamiento. Ustedes son llamados. Y no se trata de que si eres digno o eres digna. Se trata de que si el rey te quiere empoderar para cumplir no tus propósitos, sino los propósitos que Dios ha puesto para su voluntad en tu vida. Dios te da no basado en lo que mereces. Dios te da basado en quién Él es. Ahora, la vida es buena, pero también la vida puede doler. Un ejemplo, ¿no? Criar hijos es de los mayores regalos de la bondad, de la mano de Dios y del cielo. Pero también no podemos negar que es mucho trabajo y es agotador. Tener un matrimonio es hermosísimo, dependiendo del día. Pero requiere entrega, sacrificio, perdón y trabajo. Envejecer y tener canas es un privilegio, pero viene con pérdidas, dolor y despedidas difíciles. Perseguir tus sueños es emocionante, pero frustrante y solitario cuando otros no te entienden. Cuidar a tus padres
verlos envejecer, dar gracias por un año más con ellos es un honor. Pero también te rompe por dentro verlos cambiar. Yo y cada uno de nosotros podemos ver nuestras vidas y dar gracias a Dios por su bondad. Pero en el mismo papel hay desafíos en la vida. Y si tú estás respirando hoy, probablemente estás en la misma mezcla. Hay gente aquí que está enfrentando tantas cosas buenas, pero que también tienen luchas al mismo tiempo. Estamos lidiando con hijos que están creciendo, padres que están envejeciendo, con tensiones en el trabajo, problemas en casa, a veces hasta faltos de recursos y malas noticias médicas. Pérdidas que nos dejan con el corazón en la mano, agujeros en el alma. Y estamos aquí tratando de equilibrar la vida, haciendo lo mejor que podemos con lo que la vida y Dios nos dan. No es fácil, pero no todo está mal. Es bueno, pero a la misma vez la vida es difícil porque vivimos en un mundo caído. Y ahí en ese espacio es donde entramos una vez más a la historia de Nehemías. Un hombre que tenía una buena vida, ¿están de acuerdo conmigo? El copero del rey, bebiendo de lo mejor, comiendo de lo mejor, vistiendo de lo mejor, sentado en la mejor mesa, pero también con dolor en su alma. Y a veces esa es la paradoja en el ser humano, que en una área tengo gozo, pero en otra área no entiendo por qué lloro todo el tiempo. En una área tengo gran éxito y en otra área no le digas a nadie porque ni sé cómo admitirlo. Me siento como un fracaso. Nehemías dice así su testimonio en el versículo 4 del primer capítulo de este libro. Cuando oí estas palabras, ¿recuerdan de chiquillos si andabas jugando y alguien te metía una patada en la panza o alguien te metía? Yo sé que ustedes nunca se metieron en pleito, pero es como que algo te pegó y te sacó el aire. Y no es que te querías sentar, sino que el golpe te sacó lo que estaba por dentro. Ese es mi retrato de Nehemías. No es que Nehemías se quiso sentar, sino que el golpe de las noticias lo sentaron a él. Y así a veces es la vida. Vamos en nuestro camino y entra un golpe de esos, como decía un amigo mío ya con el Señor Jesucristo, gancho al hígado. Y te sienta. Y así está Nehemías el día de hoy sentado. Noticias que lo rompieron. Pero aquí está lo que quiero que agarres el día de hoy. Las noticias no alejaron a Nehemías de Dios. Nehemías no dejó que esa tristeza lo alejara de Dios. Nehemías permitió que la tristeza lo acercara a Dios. Ya ves, tu problema no es el problema. Tu problema no son las noticias. Tu problema no son las circunstancias de la vida. Tu problema es que algunos se alejan de Dios cuando vienen las malas noticias y otros dejan que la tristeza sea la apertura al corazón para acercarse a Dios. A veces el corazón roto es lo que te empuja a los pies del rey. Y cuando llegas ante ese rey, él no es un rey humano, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Rey de Reyes no da sobras. Él nunca responde con miseria. Él da
como un rey generoso. Y su favor no se limita por tu pasado, por tu situación, si lo mereces, ni por lo que perdiste, ni por lo que te duele. Efesios 3:20 nos promete de la siguiente manera, dice así: y a aquel que es poderoso para hacer cuantas de las cosas en casa e iglesia al día de hoy, todas las cosas. ¿De qué manera? Mucho más, dice la palabra, mucho más abundante de lo que, pero si no pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El rey de Arabia Saudita le dijo al golfista Arnold Palmer: pídeme lo que quieras. Y Arnold Palmer dijo: me gusta colectar palos de golf. Muy bien. Y le compró un campo de golf. Historia real. Quiero que entendamos lo siguiente, y esto es sumamente importante, porque cada domingo les digo el problema que tengo con el cristianismo norteamericano en el cual vivimos. La Biblia dice en Santiago que tengamos cuidado para pedir por nuestros placeres. La iglesia norteamericana es una iglesia cómoda. Escogemos iglesias basados en qué iglesia puede darme más comodidad a mí y a mi familia. No qué iglesia me pueda hacer más como Jesús, ni qué iglesia me pida sacrificar más. Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pedimos para nosotros. Nehemías necesitaba nada. Lo que le dolió a él es que a pesar del sufrimiento, Nehemías anhelaba ser una herramienta de Dios. Dios no bendice estanques. Dios sí bendice ríos, que Él quiere usarte a ti como un río de la gracia de Dios, un río de misericordia. Ahora, Freddy, ¿cuál es mi problema? Muchas veces mi problema es que me acerco a Dios por el dolor en mi vida, y Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso. Y en lo que Dios me sana a mí, paro de ser herramienta para bendecir a alguien más. Escucha lo siguiente: Dios nunca te bendice para que te pudras de bendiciones. Dios te restaura, Dios te vuelve el gozo, Dios te bendice para que tú bendigas a otros con tu vida. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que podamos imaginar o pedir. Entonces, aunque la vida sea buena y difícil a la vez, aunque yo esté llorando y agradeciendo en las mismas semanas, aunque esté celebrando un logro mientras cargas una pérdida, no dejes de acercarte al Rey. Porque tú sirves un Dios que puede darte más de lo que pediste y mucho más de lo que esperabas. Esta es mi pregunta para la iglesia el día de hoy. ¿Qué haces cuando la vida te rompe? Hay gente que va al vicio. Hay gente que corre a antiguas amistades. Hay gente que le manda mensajes a un ex. ¿A dónde vas cuando escuchas malas noticias? ¿Qué haces cuando lo bueno también duele? Nehemías no se quedó en dolor. Nehemías permitió que su dolor lo impulsara primeramente ¿a qué? A orar. Creo que muchas veces el ser humano, en vez de dejar que el dolor nos impulse a la presencia de Dios, vivimos quejándonos de nuestro dolor. Y algunos de ustedes ya parecen uno de esos antiguos discos rayados. Yo siempre digo lo siguiente, right? La vida es una lucha, pero no tenemos que ser víctimas de la vida.
Todos sufren. Algunos sufren más que otros. Hay hombres en la Biblia como Job que fueron llamados a sufrir, como lo vimos la semana pasada. La diferencia es que algunas personas se hacen víctimas y hay otras personas que se acercan a Dios y se vuelven vencedores. Y esa decisión es tuya el día de hoy. ¿Qué tal si el dolor es un regalo? Ya ves, Nehemías dejó que el dolor lo acercara a Dios. Y se acercó al rey. Si Nehemías fue al rey, adivina qué, yo también puedo. Y después de su oración de meses, el rey vio a Nehemías. Y si el rey respondió con favor a Nehemías, ¿cuánto más puede el Rey de Reyes hacerlo conmigo? Lo he dicho antes y lo diré otra vez esta mañana. Deja que Dios voltee tu maldición en la bendición más grande de tu vida. Algunos están aquí por lo que llamarías una maldición, un mal día. Y el problema que veo muchas veces es esto, que seguimos en la maldición en vez de entender que yo podría haber usado ese momento para acercarme a Dios, para que Dios nos transformara. Es increíble, ¿no? Cuando miras la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando miras las predicaciones de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Si había una palabra que era la palabra común de Juan el Bautista, es más, se lo tira, por eso le cortaron la cabeza. Right? Y si Juan el Bautista viviera el día de hoy, no fuera un pastor popular. Le cortaron la cabeza, ¿por qué? Porque nombraba los pecados de las personas. La palabra favorita de Juan el Bautista, tal vez cuando predicaba, era arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Quién es el reino de los cielos? Es la persona de Cristo Jesús. Y encuentro en nosotros el día de hoy que por pecado vivimos el de alguien más o el tuyo, ¿ok? No hay, así te lo voy a poner. Cada uno de ustedes está aquí por el pecado de alguien más o tu pecado que te trajo a tus rodillas y te trajo aquí el día de hoy. Podría haber sido pecados generacionales de tus padres. Pero la iglesia no quiere hablar de pecado, no queremos hablar de nuestro pecado. Lo que queremos hacer es venir los días domingos a la iglesia, dejar que el pastor cosquille mis orejas y yo continuar en pecado y después preguntarme por qué mi vida no mejora. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi hogar no cambia? ¿Por qué mi matrimonio no cambia? Porque seguimos en pecado. Y aquí está Nehemías batallando con esto de la vida. Les doy el consejo que siempre le doy a mis hijos mayores, les digo así: la vida está yuca, la vida está difícil. Vivimos en un mundo caído. Guárdense de pecado, no hagan su vida más difícil de lo que su vida ya va a ser. Yo no creo que haya alguien aquí que ha sido toda tu vida fácil, ha sido toda tu vida rosas. Amén, alguien diría. Yo no creo que la mayoría de ustedes no llegaron aquí por las bendiciones de Dios. La mayoría de nosotros llegamos a una iglesia por las burradas que cometimos. Y un día estar en un pozo de desesperación y decir: Señor, auxilio, ayúdame. Y Dios en su gracia nos rescató. ¿Y qué sería de nosotros de continuar en pecado? Entonces yo me haría una pregunta el día de hoy. ¿Continúo en el mismo pecado que me ha maldecido? ¿He dejado ese pecado atrás? ¿He dado la espalda a ese pecado? Y mira, cada quien tiene sus propios pecados. Cada quien tiene, ¿cómo decimos? Cola que le pisan. Y algunos de nosotros la cola está más larga y más grande que los demás, ¿ok?
la noticia que le rompió. Cuando oí estas palabras me senté, hice duelo. Quiero hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez has recibido una noticia que te quebró por dentro? Tal vez tu esposa te dijo, mira, si no vamos a la iglesia, ya salte de la casa. Si algo no cambia, esto no puede continuar. ¿Has tenido momentos donde lo único que podías hacer era sentarte y llorar? Donde no había respuesta, solo dolor, solo vacío. ¿Has amado tanto a alguien que su dolor se convirtió en tu dolor? Como Nehemías, que no podía soportar saber que la gente estaba sufriendo. ¿Qué haces tú cuando lo que escuchas te rompe el corazón? Quizás estás aquí el día de hoy y estás cargando una tristeza que nadie ve. Tal vez estás como Nehemías, aparentando fuerza por fuera, pero quebrantamiento por dentro. ¿Nehemías lloró? Sí. ¿Se quebró? Sí. ¿Pero se quedó ahí? No. Él llevó su dolor al lugar correcto. ¿Alguna vez has pensado del versículo que no debes echar tus perlas a los marranos, a los chenchos, a los cerdos, como les quieras llamar el día de hoy? ¿Cuáles son tus perlas? No son tus logros, son tus dolores, son tus quebrantamientos. Y a veces malgastamos nuestras perlas con los marranos de la vida. ¿Y sabes qué hacen los marranos de la vida? ¿Dónde viven los marranos? Mi tía tenía un chiquero. ¿Cuántos de ustedes tenían carnitas para el futuro? Right? Y recuerdo ya que todos terminábamos de comer. Mi tía agarraba las tortillas antiguas, fruta que sobraba, si sobraba, todo el desperdicio, ya que todo mundo había puesto su saliva en el plato y sobraba algo ahí, todo iba en una cubeta. Y mi tía me decía, mijo, vaya a darle de comer a los marranos, hijo. Y allá yo iba al chiquero, agarraba la cubetota y ahí iba yo todo empinado. Y cuando me veían, ¿cómo se ponían? ¿Cómo se ponían? Felices de la vida. Estaban todos mugrosos, apestosos. Uno le llamaba yo tocinito. Venga para acá, tocinito. Otro era mis carnitas. Otro era patitas sabrosas en un caldo. Ay, híjole, ir a los no. ¿Cuánto les gustan las patas de? Mi mamá come de todo. Es increíble, ¿no? Mi mamá come tacos de ojo, de sesos, le gusta chupar las patas de los. I'm telling you, man. Y a veces uno dice, ya cala, pero mi mamá se crió sin mucho y a veces por lo más barato es lo que le dan a la gente pobre. ¿Cómo se ponen los marranos con los desperdicios? Felices. Y se ponen más sucios. Y perdona con mucho respeto el día de hoy, pero a veces llevamos nuestras perlas a los marranos. Y es como que les da gozo que tú estés sufriendo. Dios no permite tu sufrimiento para que viva. Dios no se goza en tu sufrimiento. Te lo voy a poner de esta manera. Pero a veces Dios permite tu sufrimiento para sanar tu sufrimiento, para que a través de tu sufrimiento tú seas una herramienta de sanación para otros. Nehemías se encontraba en el lugar donde Dios lo había posicionado, porque Nehemías, aunque estaba en una posición de prestigio, permitió que su dolor lo usara como una herramienta de salvación para su pueblo. ¿Puedes llorar? Pero no llores con los marranos. Llora en la presencia del Rey de Reyes. ¿Puedes tener confusión? Sí. Pero con mucho respeto, no hables con alguien que está más confuso de lo que tú estás. Habla con el Rey. ¿Puedes sentirte solo y que nadie te entiende? Sí. Pero no tienes que sentirte abandonado o abandonada. Porque el lugar donde te rompes
también puede ser el lugar donde Dios empieza a sanarte y a reconstruirte. Antes de hablar con el rey de la tierra, habló Nehemías con el rey de los cielos. En el verso 4 del capítulo 2, miren el versículo Nehemías 2:4, le dice así el rey humano a Nehemías: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré. ¿A quién? Después de meses de oración y ayuno, y aquí está la cosa. En cada situación difícil que tú y yo estamos enfrentando, no te quiero preguntar cómo te está yendo. Te quiero preguntar, ¿has depositado meses de oración y ayuno para poder tener un resultado de éxito? La mayoría de nosotros nos quejamos mucho, oramos poco, no vemos resultados y es como que estamos en un ciclo vicioso de victimación. No oro, más problemas. No oro, más pleito. Me quejo, más pleito. No oro, más pleito. Nehemías no hizo eso. Nehemías oró, ayunó. Oró, ayunó. Recuerdan, es interesante, ¿no? Muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia nunca te dice en qué mes estaba la persona. Pero cuando leemos el libro de Nehemías, te dice qué mes le llegó la noticia y qué mes fue enfrente del rey. Meses habían pasado. No días, no semanas, meses. No oramos por nuestros hijos, no ayunamos por nuestros hijos, no oramos por nuestros cónyuges, no ayunamos por nuestros cónyuges, pero queremos un resultado de la noche a la mañana. En inglés le digo a los gringos, les digo así: ¿listos? You want a testimony without a test. ¿Entendieron eso? Explique un poco de gabacho ustedes. You want a testimony, pero you don't want a test. Queremos ser usados por Dios con un testimonio para glorificar a Dios, pero no queremos las pruebas de la vida. Déjenme continuar para ver si llego. Vamos en página 6, solamente tenemos, déjenme ver porque nunca terminamos las notas. Amén, iglesia. Tenemos 11, ya vamos para allá. Después de meses de oración y ayuno, Nehemías tuvo su momento. Él no pidió esta reunión con el rey, ¿recuerdan? No programó esta conversación. No manipuló la situación. ¿Eres tú o es Dios? ¿Es tu manipulación o es Dios? Y el rey le dijo, ¿qué necesitas? Y justo ahí en ese instante decisivo, Nehemías no responde enseguida. No soltó su lista. Hizo una oración corta, silenciosa, pero poderosa. ¿Qué haces tú cuando llega ese momento crucial? Yo les he dicho a ustedes, ha habido momentos en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, donde he tenido que pausar, orar, ayunar, antes de tener una conversación. La Biblia dice que debemos ser tardos para hablar, tardos para... Pero yo creo que el hispano común, como traemos maquinita de hablar en la lengua, o sea, estoy hablando de mí, no sabemos cómo callarnos. ¿Y cuántas veces ya tiramos las balas? Está el herido enfrente de nosotros o hasta el difunto y después decimos, híjole, eso no fue de Dios, eso fue de mi carne. Yo quiero hacerle una pregunta a todo padre, a todo matrimonio el día de hoy. Tal vez lo han hecho. ¿Cuántos matrimonios aquí que tienen problemas? Porque hay problemas.
alguna vez han dicho, por los próximos 3 días vamos a hacer un ayuno de solo agua? No voy a tocar comida sólida. Porque ya ves, cuando uno le da espacio al Espíritu Santo, ahora el invitado especial en esa reunión no es tu deseo, no es tu amargura, no es tu dolor, no es tu carne, no es tu egoísmo, no es tu control. El invitado especial, quien corre esa reunión, debe ser el Espíritu Santo que vive en él y ella. Debe ser el Espíritu Santo que vive en papá e hijo. Has estado orando por algo, pero cuando llega la oportunidad estás tan nervioso que olvidas orar. Estás listo para el momento en que Dios diga qué necesitas. O estás tan ocupado pidiendo en redes sociales, en grupos de WhatsApp, a todo el mundo, que se te ha olvidado pedirle al Rey de Reyes. Puedes tener la lámpara más cara del mundo, hermosa, moderna, pero si no está conectada, no importa cuánto la toques, no va a alumbrar. Así somos nosotros, tenemos ideas, dones, sueños, conexiones, pero sin oración, en las palabras de Jesús, sin mí nada podéis hacer. La oración no es un adorno espiritual, es el cable que nos conecta al Rey de Reyes y Señor de Señores. El momento de Nehemías ante el rey no fue casualidad, fue Dios. Fue el resultado de Nehemías haber ayunado y orado. No improvisó su fe en el momento crucial. Él ya venía orando. Nehemías 1:6 dice, oró de día y de noche. Denme el versículo número 6, por favor. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus que hago delante de ti. ¿De qué dice? Esta cosa consumió a Nehemías. Esta cosa consumió a Nehemías. Eso significa que cuando la oportunidad se abrió, Nehemías ya estaba preparado. Nehemías no improvisó en la crisis, respondió desde una vida de oración. Un ejemplo, ¿no? Algunos de nosotros a veces tenemos hijos problemáticos. ¿Alguien así o los hijos de ustedes cayeron del cielo? Y dicen que entre más pequeños los niños, right, más frecuente y más pequeñas son sus peticiones, right? Pero entre más grandes son nuestros hijos, más grande es el problema que nos traen y más grande es su necesidad. Y a veces encuentro que en nuestra... Watch. Te lo voy a poner de esta manera. Algunos de ustedes responden a sus hijos como tus padres respondieron a ti, en vez de responder a nuestros hijos como nuestro Padre Celestial ha respondido a nosotros. Pero no podemos responder como nuestro Padre Celestial en gracia, como Él ha respondido a nosotros, si nosotros no hemos pasado tiempo con nuestro Padre Celestial para dar esa respuesta a ellos. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice así. Ya saben que voy de bajada porque ya llegué a la página 8. Vamos a ver si terminamos. Tenemos tiempo. Vamos a hacer el día de hoy. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice así. Agárrate. Fíate. Algunos de ustedes recuerdan el día o el momento que por alguna razón, no sé dónde andabas, pero te agarraste de la pierna de tu papá o de tu mamá y no lo soltabas. Yo no sé nadar. Bueno, puedo nadar como de aquí a allá, pero así, o sea, así si me tiran en un mar, a la presencia del Señor, ¿ok? No. Puedo nadar un poquillo en una alberca, pero así para, no. No la voy a hacer, les digo desde ahorita. Y algunos dicen, pero pastor, todos los mexicanos saben nadar porque cruzaron el Río Grande, you know what I mean? El problema es que yo no lo crucé, lo cruzaron mis padres, entonces
¿Por qué México nunca gana una medalla de oro en las Olimpiadas de natación? Porque ya todos los que sabían nadar ya se vinieron a los United States, ¿verdad? No se ofenda, jefe, todo está bien, respire, gracias. Y recuerdo una vez, se me olvida la edad, estaba yo jovencito, y andábamos en México de visita, y teníamos que cruzar un río, y el río estaba bravo ese día. ¿Saben? Cuando caen las lluvias estaba lodoso, estaba fuerte el agua. Me recuerdo de niño el temor que yo tenía. Yo me agarré de mi mamá y no me le solté. Las uñas se las dejé enterradas. No, dije, si me lleva al río, que nos lleve a los dos. Pero mira lo que la Biblia dice con ese pensamiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y les digo sinceramente, iglesia, leer el versículo es fácil. Fíjate de qué bonito. Mi corazón salta como papita frita en aceite caliente. Fíjate, dije amén. Pero eso significa, agárrate de Dios como que si tu vida, tu matrimonio, todo dependiera de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice así la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en... Un hombre nuevo estaba viniendo a la iglesia y el otro día me dijo así, pastor. Dice, yo no lo puedo creer. Dice, mi amigo que me invitó a la iglesia el otro día me llama y me deja un mensaje de 20 minutos diciendo, hey, tenemos que orar. Antes de que tomemos una decisión, tenemos que orar. Antes de que hagamos algo, tenemos que orar. Agárrate de Jehová. A veces nos agarramos más del dolor, más de las redes, más del WhatsApp, más de la atención que de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Termino. Pide como quien sabe que tiene acceso al rey. En el capítulo 2, del versículo 5 al 8, miren lo que la palabra de Dios nos dice. Me lo ponen en la pantalla de Nehemías 2, gracias. Y dije al rey, si le place el rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y después yo le señalé tiempo. Además dijo el rey, si place al rey que se me den ¿qué? Cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la mano del rey. No, Nehemías ya había bañado esto en oración, sino la benéfica mano de mi Dios. ¿Sobre qué? Ok. Aquí les voy, termino. Nehemías no pidió tímidamente. Nehemías no dijo, si no es mucha molestia, con vergüenza. Nehemías pidió con claridad, con propósito y con autenticidad espiritual. ¿Qué pidió? Tiempo libre. ¿Cuántos de ustedes no dicen, si yo tuviera tiempo, haría más por Dios? ¿Alguna vez has dicho, no, la razón que no puedo servir a Dios es porque no tengo tiempo? Y la razón que no tienes tiempo es porque estamos ahogados en nuestros propios pleitos y problemas. Nehemías pidió tiempo, cartas de autorización, recursos. Nehemías pidió protección. ¿Y el rey qué le dio? Todo, porque él ya había estado con el Rey de Reyes del cielo.
Y eso le dio confianza para hablar con el rey de la tierra. Cuando un presidente está en una reunión, nadie puede interrumpir. Nadie. Si un presidente está en una reunión, nadie puede interrumpir. Pero si su hijo entra corriendo, nadie lo puede detener. ¿Por qué? Porque el hijo del presidente tiene acceso. Tú también así con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos dice así en Hebreos 4:16, no pidas como mendigo, no pidas migajas, pide con la autoridad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Nehemías comenzó su historia ¿cómo? Con duelo, llorando, pero terminó reconstruyendo una nación. Dios no desperdició su dolor, Dios usó el dolor para activar su llamado. Ahora, ¿dónde te encuentras tú el día de hoy? ¿En dolor? ¿Llorando? Si Dios usó a Nehemías para reconstruir toda una nación, Dios no podrá usar tu dolor para reconstruir tu vida, tu hogar, la vida de tus hijos y tu matrimonio. Dios no desperdicia el dolor. Dios es el gran reciclador del dolor, pero se lo tienes que entregar a Él, no se lo entregues a los marranos. ¿Qué tal si eso que hoy te duele es lo que Dios quiere usar para levantar a otros? ¿Qué pasaría si tu historia de lágrimas se convierte en un testimonio de esperanza? El barro en las manos del alfarero, el barro no tiene forma, el barro es sucio, es tierra, es lodo, es quebrado. Pero en manos de un buen alfarero se convierte en una obra maestra. Tal vez el día de hoy eres lodo, te sientes como basura, te sientes como lo más vil de la tierra. Pero si tú te pones en las manos de Dios, miren lo que nos dice Isaías 64:8. Lo ponemos en la pantalla, Isaías 64:8. Gracias. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos. Hay un parque donde llevamos a nuestros hijos y a veces dentro de los parques tienen esos personas artesanales que hacen cosas de vidrio. Si los han visto, empiezan a inflar el vidrio, hacen diferentes cosas. O alguna vez, tal vez ustedes han ido a lugares donde forman ollas de barro, las hacen a mano, las están haciendo. Imagínate que el barro te empiece a hablar y te diga, ¿qué piensas de mí? Y muchas veces, si el artesano es conocido o no conocido, ¿sabes lo que hace el artesano? Le pone su firma. ¿Y sabes qué le da valor? La firma. Nosotros somos nada, somos barro. Lo hermoso es que el Padre, el Rey de Reyes, ponga su firma sobre nosotros. Conclusión, ¿qué estás cargando en silencio? ¿Qué has dejado de pedir porque crees que es demasiado? Y si lo que te duele es lo que Dios quiere usar. No subestimes el poder de una oración. No subestimes el ayuno. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando te acercas a Él con fe. Si un rey de la tierra le dio a Arnold Palmer más de lo que pidió, imagina lo que el rey del cielo puede hacer cuando tú oras con valentía. Hola, gracias por sintonizar el mensaje del día de hoy.
Sabemos que muchos de ustedes tienen el deseo de contribuir y ser parte de la obra de Dios. Si quieres unirte a nuestro equipo de donadores, hay un enlace bajo el primer comentario. Que Dios te bendiga y te siga usando para ampliar su reino aquí sobre la faz de la tierra.